Desarrollo Económico, somos de los colaboradores de aquí de ONCOEM, que estamos colaborando para el Congreso de Economía Ecológica de aquí de la Universidad de Puerto Rico. El panel que vamos a estar presentando es la valoración económica y ambiental, y tenemos dos de recursos. Tenemos al doctor Víctor Hernández Trejo con valoración económica de la pesca deportiva en Los Cabos, México, un análisis de costo de viaje. Y el doctor Víctor Hernández es del Centro de Estudios Económicos Ambientales de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Lo que vamos a hacer es que, como me faltó un recurso, vamos entonces a correr, vamos entonces a adelantarnos en tiempo y pues vamos a tener el privilegio de almorzar primero que el resto de los compañeros, así que entonces voy a correr lo normal para entonces nosotros pasamos, una vez terminemos, pasamos a almorzar en lo que el otro panel termina. Cuestión de los recursos van a tener 20 minutos y vamos a tener unos 15 minutos de preguntas y respuestas. Lo que voy a hacer es que entonces los voy a dejar aquí en el piso, en el floor, y nuestra ujier, entonces, la persona que quiera preguntar, pues entonces nuestra ujier va a ir donde ustedes para que pueda entonces grabarse bien, ¿ok? Cualquier pregunta o duda, yo voy a estar corriendo con el tiempo. Así que el doctor Víctor Hernández por aquí va a estar acompañándonos en los próximos 20 minutos. ¿Se me escuchan bien o hablo sin micrófono? Venga por aquí. Víctor. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, el trabajo es conjunto con otro miembro del Centro de Estudios Económicos Ambientales, que es el doctor José Naviles Polanco, y en colaboración con otros dos centros de investigación de ahí mismo, de donde estamos ubicados nosotros, en Baja California Sur, en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, con el doctor Marco Almendares Hernández, que tiene intervención el día de mañana, y el doctor Germán Ponce Díaz, que participa en el Centro de Estudios Pesqueros del Instituto Politécnico Nacional. Pues más o menos así un esbozo general de la presentación. Nos vamos con los antecedentes, los permisos qué son los permisos de pesca deportiva en México y en el mundo, de qué forma están estructurados y cómo se cobran, los objetivos y las preguntas de investigación de esta presentación, qué métodos utilizamos, los materiales utilizados para el estudio y algunos resultados que hemos obtenido. Bueno, los antecedentes tenemos que Costa Rica y México, particularmente Baja California Sur, son dos de los principales sitios donde se puede realizar la pesca deportiva a nivel mundial. Esto de acuerdo a los estudios que presenta la Bill Ortecha, en donde trata de estimar la derrama económica de ambas actividades en los dos lugares. Baja California Sur vendió o emitió 90.300 permisos de pesca deportiva en el año 2012 y colectando alrededor de 1.17 millones de dólares. Ocupa el primer lugar de ventas a nivel nacional en permisos, lo que representa el 80% de los ingresos nacionales por la venta de permisos de pesca deportiva, y a nivel estatal Los Cabos representa el 92% de los ingresos del estado de Baja California. Entonces es una actividad muy importante y es el sostén económico del destino de Los Cabos. Los Cabos en el año 2012 recibió alrededor de 1.3 millones de visitantes, lo que en casi 80% de ellos son extranjeros, colocándolo como el segundo destino de sol y playa en el país después de Cancún. Y esto debido a que la pesca deportiva se empezó a desarrollar en Los Cabos principalmente alrededor de 1960, y durante el paso de estos 30 años se consolida en los años 90 por muchas inversiones turísticas que se dieron en el destino particularmente, pero también porque la abundancia de las especies de pesca deportiva como el picudo y otras especies no sufren cambios estacionales durante todo el año, y porque la infraestructura y el personal que hay en la localidad está capacitado para atender este tipo particular de mercado. Nosotros ubicamos nuestro estudio acá abajo en el área blanca, ¿no?, que es la zona reservada para la pesca deportiva, que son 50 millas náuticas, principalmente para picudo. La parte de abajo, la parte sombreada, la zona B, es la zona de protección de peces de pico declarada en Baja California Sur, que es la que es particularmente para su manejo o la administración de las especies. En México, la Ley General
de Pesca y Acuicultura Sustentables declara que la pesca deportiva es para fomentar la práctica y desarrollo de la actividad y la conservación de las especies destinadas a la pesca deportiva, como los peces de pico, el maji-maji, entre otros. Y se establecen los cobros en otra ley, en la Ley Federal de Derechos, que establece que se va a cobrar por aprovechar los recursos pesqueros en la pesca deportiva, sin establecer en ninguna de estas dos leyes con qué fin va a ser la recaudación, y no tienen un objetivo claro para qué van a recaudar para qué van a realizar el cobro del permiso. Entonces, de acuerdo a Dinator Conservancy, existen muchas tipologías de cobro. Nosotros los ubicamos aquí, aparte de abajo, donde dice licencias y permisos, donde las licencias o los permisos se otorgan a las empresas privadas por operar dentro de un sitio específico, ya sean operadores turísticos, operadores de servicios turísticos, guías u otro tipo de usuarios, y por el aprovechamiento de los recursos pesqueros en la pesca deportiva. Y de acuerdo también a Dinator Conservancy, que dicen que el objetivo de los permisos debe de ser instrumentar el cobro de derechos por uso, goce o aprovechamiento recreativo con el fin de apoyar la operación no básica, infraestructura y sostenibilidad financiera de un sitio potencial o con vocación turística. Entonces, pero eso no está establecido en las leyes. Entonces no colectamos sin tener un objetivo claro para qué debe de ser. En México se cobran, ¿no?, los permisos diarios en alrededor de $8.50, el permiso semanal alrededor de $21, el permiso mensual alrededor de $31.50 y el permiso anual alrededor de $42, que realmente es un cobro muy pequeño con una actividad que representa tantos ingresos para una localidad y tanto a nivel nacional. Pero existen otros países en Latinoamérica que sí cobran diferenciado o que establecen cuotas más elevadas. Por ejemplo, Costa Rica tiene una tarifa fija de $24 tanto para nacionales y extranjeros por día de pesca. Argentina cobra $5 para los nacionales y $45 para los extranjeros. Y Chile cobra $4.50 para los nacionales y $22.60 por la semana de pesca. Y existen otros, ¿no?, porque son, por ejemplo, en España, en Galicia, ¿no?, se cobran 37 euros por día a los extranjeros y casi 19 euros a los locales. Entonces nosotros nos preguntamos por qué en México no cobramos diferenciado para una actividad tan importante. Entonces, los objetivos de este estudio se propusieron aplicar el método costo de viaje para establecer cuotas diferenciadas en los permisos, para establecer una línea base de dónde partir para cobrar más, para cobrar menos a partir de los montos establecidos, proponer nuevos montos para los permisos que ya tenemos, incorporar la tasa de captura a la comisión de demanda de viajes deportiva, porque la tasa de captura afecta a la demanda de viajes y tiene una alta correlación con los viajes, de acuerdo con Ortega en su artículo de 2000. Entonces, esto nos lleva a nuestras preguntas de investigación. ¿Podemos establecer cuotas diferenciadas? Si la respuesta es sí, bueno, ¿en qué medida? Con lo que ya estamos cobrando. Y la pregunta que se hace a todo pescado, ¿no?, o que cualquier pescador se tendría que hacer, es que entre más peces puede realizar más viajes, pues eso es obvio, ¿no? Si yo puedo pescar más, pues voy a viajar más a ese lugar. En la metodología, bueno, nos vamos con los métodos que propone la economía ambiental de valoración económica, con los enfoques de preferencias reveladas, como el costo de viaje, que nos generan una curva de demanda, ¿no?, y el bienestar se mide a través del excedente del consumidor. Entonces, el costo de viaje pues, fue propuesto por Hotelling en el 47 para establecer cuotas de acceso a los parques nacionales de Estados Unidos, y el supuesto básico es que muchos de los visitantes tienen distintos presupuestos, ¿no?, y dependiendo de los presupuestos pues tenemos distintos números de visitas, y esto es lo que nos genera un modelo de demanda o una curva de demanda típica, ¿no?, en donde el número de viajes es en función del precio, en este caso del costo del viaje. Y por lo regular, para hacer estas estimaciones se utilizan los modelos de conteo, los modelos Poisson o los binomiales negativos. Nosotros hicimos 435 entrevistas cara a cara a pescadores que se bajaban de las embarcaciones de pesca deportiva entre agosto de 2011 y septiembre de 2012, mediante el muestreo estratificado con un margen de error de 4.5 y un nivel de confianza del 95%. Obtuvimos
de todas las entrevistas que hicimos, nuestra tasa de respuesta fue del 92% y nuestra encuesta incluía 3 secciones: aspectos socioeconómicos del viaje y aspectos de la pesca. Socioeconómicos como ingreso, edad, qué nivel de escolaridad. Del viaje, pues cuánto le costó el viaje de pesca deportiva, cuánto pagó por el hotel, cuánto pagó por el avión. Y aspectos de la pesca, bueno, pues si pescó, si no pescó, qué especies capturó, ¿no? Y también incluida la tasa de captura que se obtuvo del promedio del reporte que tiene la mayor flota de pesca deportiva que tiene ahí en Los Cabos, ¿no? ¿Qué encontramos nosotros en 2012? Bueno, que se realizaron 32.200 viajes aproximadamente en ese año, atendiendo a 94.200 pescadores con 509 embarcaciones de pesca deportiva de distintos tamaños, y se recaudó más o menos 1.07 billones de dólares. Y en promedio los visitantes declararon que realizaron 2 días de pesca. De estas 435 entrevistas, el 80% eran ciudadanos norteamericanos, el 8.5% practican la pesca deportiva como una actividad importante para ellos, en 34 años en promedio, ¿no? El 72% de ellos tenían educación superior, de bachelor hacia arriba, ¿no? Posgrado, maestría, doctorado, un ingreso anual declarado de $138,000 aproximadamente. El 69% de ellos adquirió un permiso diario, 16% adquirió un permiso semanal, el 1% un permiso mensual y el 14% adquirió un permiso de pesca anual. El 47% considera la pesca un aspecto importante de su visita. Y bueno, pues el señor que está aquí, bueno, el marlin rayado o el marlin azul, es el recurso por el que va cualquier pescador deportivo. Un costo total promedio de casi $4,800, que incluye avión, hotel y otros gastos. Y el costo de pesca que se pagó promedio es alrededor de $780, incluyendo el mismo permiso. Bueno, nosotros hicimos nuestras estimaciones de nuestros modelos de demanda, ¿no? Tenemos nuestro modelo Poisson de aquel lado, tenemos nuestro modelo binomial negativo de este lado, en donde incluimos el recíproco del costo de viaje para corregir problemas de transelasticidad, el logaritmo de la tasa de captura para encontrar la elasticidad y otras variables asociadas a la pesca, ¿no? Por ejemplo, los años que tiene visitando Los Cabos, si es un visitante recurrente, si el nivel que él considera cuando pesca, si se considera un experto pescando, y si el principal motivo es la pesca en su viaje, ¿no? Es el motivo pesca, entonces que es un determinante importante en la demanda. Entonces todas nuestras variables son significativas al 99%, y se ajustan bien de acuerdo a los R's cuadrados y al R cuadrado. Tomando el criterio de información de Acaique, el modelo que mejor ajusta es el Poisson. Sin embargo, en los dos modelos tenemos que la disposición a pagar de acceso, ¿no? O el willingness to pay, es de alrededor de $42, y esto nosotros lo tomamos como el promedio o la tarifa promedio que se puede cobrar por el permiso diario por 2 días de pesca. Después nosotros restringimos la licencia mensual, la licencia diaria, para encontrar las elasticidades correspondientes del permiso mensual, del semanal y el anual, para ver en qué magnitud se podrían incrementar esos permisos con respecto al restringido, o sea, al diario. Y nosotros encontramos, en ambos casos, para el modelo Poisson y para el binomial negativo, que se pueden incrementar tanto en casi 30% para el mensual, 35% para el 30% para el semanal, 35% para el mensual y 30% para el anual, y varían en pequeñas cantidades porcentuales. Con esto nosotros calculamos lo que podemos colectar en un año similar al 2012, dependiendo de los modelos, ¿no? Para el modelo Poisson, con los montos de los permisos modificados, podemos recaudar casi $4,788,000, y con el binomial negativo podemos recaudar casi $4,789,000. Es una diferencia pequeña, marginal, pero ¿no? Cuando estudiamos economía nos dicen que debemos estudiar las relaciones marginales entre los comportamientos de la demanda y de la oferta.
Finalmente, tenemos algunas conclusiones que nosotros estimamos que podemos cobrar $42 diarios, $42 por 2 días de pesca, que es un cobro mayor, 5 veces mayor a lo que estamos cobrando por un permiso diario, que es de $8.50. Y si le cobráramos los $42 a los 94.900 pescadores que visitaron en 2012, pues tendríamos una recaudación 4 veces mayor a la que recaudamos, que era el 1.17 billones de dólares. Entonces es mucha diferencia, ¿no? Aquí tenemos por las presas que van, bueno, no son presas, son trofeos realmente estos especímenes. 746 libras para este. Tenemos la recaudación total. Si nosotros ponemos una tarifa única como los costarricenses, ¿no? Estaríamos colectando casi $4 millones al año. Si establecemos las tarifas diferenciadas, ¿no? Por permiso, en el modelo Poisson, pues 4.788.000, y si tomamos la referencia del binomial negativo, 4.789.000 pesos. Nosotros lo que proponemos es no modificar los montos actuales para los pescadores nacionales y la posibilidad de establecer cobros diferentes por tipo de turista. Y esto ya correspondería en un nivel mayor a la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Pero estas cantidades no son cantidades grabadas en piedra. Pueden ser menores o pueden ser mayores, dependiendo de la política. El espécimen que está ahí es un marlín negro de 972 libras. Entonces, con esto nosotros podemos tener mayor recaudación para fortalecer las estrategias y los planes de manejo en las zonas protegidas que tenemos, ¿no? Las 50 millas náuticas para pesca de picudos y la zona gris que tenemos, la zona verde, para la zona del manejo de picudo. Para apoyar acciones de conservación o para la promoción de la actividad en el destino. Y también para ver nuevos instrumentos de recaudación distintas a los impuestos al consumo, que en México acabamos de tener una reforma fiscal para incrementar los impuestos al consumo. Entonces pagamos más impuestos que en cualquier otro lado. Entonces esta es una alternativa para una política fiscal de recaudación. Por mi parte, bueno, finalmente ese espécimen de casi 1.000 libras, ¿no? De 992 libras, digo, no lo puse aquí, pero de hecho le tuvieron que cortar el pico para poderlo subir allá a la báscula. Por mi parte es todo, les agradezco mucho su atención. ¿Tienen alguna pregunta? Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buena la presentación. Gracias. Quería preguntar, ¿crees que si se aumenta ese cobro de permiso de pesca tenga alguna influencia en cuántas personas van a visitar la zona? O sea, ¿crees que ese sea un factor o realmente las personas que visitan tienen la capacidad monetaria para hacerlo y no influenciaría? Sí, tu respuesta, tu pregunta la puedo responder de dos formas, lo voy a hacer. Los instrumentos económicos que proponemos como las cuotas son instrumentos para el control de la demanda. Sí puede afectar la demanda en algún momento, pero por ejemplo, si nosotros incrementamos en 420 y tantos % la tarifa, se estaría reduciendo más o menos como en 80% la demanda. Entonces, sí es un instrumento delicado que hay que tomar en cuenta al momento de la decisión política, porque afectas toda una actividad y afecta el segundo destino más importante en México, ¿no? Turístico. Entonces, sí es un elemento importante, sí puede reducirse la demanda. La otra parte es que sí, la gente que va a pescar tiene el poder económico para pagar, ¿no? Es casi $792 por el viaje, incluyendo el permiso de $8.50. Entonces realmente el incremento para el costo del viaje de pesca realmente no es mucho, representaría, yo creo, no tengo el cálculo, pero sería como alrededor de un 20% de incremento. Entonces sí se puede hacer, pero esta es única parte, este estudio es únicamente para la parte de pesca turística, ¿no? O sea, el visitante que es recurrente, que va 3-4 veces al año a pescar. La parte de los torneos no está incluida, no tenemos 2 de los torneos más importantes en el mundo ahí en Los Cabos, que es el Bisbis Black and Blue y tenemos el Rolex.
¿no? El Business Black and Blue, únicamente la inscripción el año pasado fue de $7,800, la inscripción. Y su permiso de $8.50. Claro, ¿no? Si no tienes permiso no puedes pescar. Entonces, el permiso va incluido. Entonces, realmente es el 0.01% del costo de la inscripción el permiso. Entonces, podríamos tener elementos distintos de decisión. Cobrar por torneo, tal vez una tarifa más alta porque es gente. Y en el torneo Rolex la inscripción es un poquito más baja, es como de $5,000 por el... Digo, sí, es menor pues, para gente que no puede tanto como en el Business, pero realmente son cifras muy altas por una actividad que dura 3 días. Entonces, es la inscripción, más el gasto del avión, más el hotel, más los gastos que van asociados al viaje, más todo lo que puede venir y el factor de poder, porque todos van por las presas grandes, todos van por los peces de pico de más de 600 libras, porque hay un premio, ¿no? La bolsa se da el premio al que pesque el espécimen de mayor peso, y también hay un premio para la gente que libere el espécimen de mayor peso, nada más que esa por lo regular nunca se va. Porque todo se lleva en la presa. Dicen el Big Bang. Así es. Entonces, así es como yo considero que el mercado se gestaría, ¿no? Respondiendo a tu pregunta. No. Gracias. Hola, mi nombre es Héctor. Hola. Soy economista ambiental. La pregunta que le voy a hacer es un poco técnica, ¿verdad? El método de costos de viaje normalmente viene asociado con una crítica, ¿verdad? Que es que muchas veces las personas cuando viajan a ciertos parques, viajan a múltiples parques, no viajan a un solo parque, ¿verdad? Entonces, es un poco complicado, ¿verdad? Estimar el willingness to pay a un solo parque, ¿verdad? Es un tema que es un poco complicado. ¿Cómo integrar el costo a uno solo? Entonces la pregunta mía es si tomaron eso en consideración y si lo hicieron, ¿cómo, de qué forma lo integraron en el análisis? Sí, digo, y es una pregunta que surge cuando presentas este tipo de métodos. Y sí es cierto, aparte del problema que dices que son los viajes multipropósito, el libro de Harry McConnell del 2002 menciona, ¿no? Y muchos otros, que el método por zonas, ¿no? Es el que crea mayores distorsiones. Entonces, lo único que nosotros hicimos es entrevistar a las personas que realmente pescaron en la zona de Los Cabos. Así se trató de corregir el error de los viajes multipropósitos. Solo que esta corrección te trae otro problema más grave, ¿no? Te trae el problema de endogeneidad en las estimaciones. Entonces, el problema de endogeneidad se corrige mediante modelos truncados. Los modelos que aquí presenten no son modelos truncados, son modelos sin truncar. Entonces, tendríamos que hacer un modelo truncado para eliminar el problema de endogeneidad en el modelo y ver si el willingness to pay incrementa o disminuye. Sin embargo, pues para lo que nosotros estábamos proponiendo, que era una modificación de las cuotas, ¿no? De acuerdo con Hotelling, es el método que más se ajusta, porque no estamos tratando de ver una mejora o una empeora en la abundancia del recurso. Yo no te puedo decir, va a haber más picudo o va a haber menos picudo el año que viene, de acuerdo a Ortega y muchos estudios que tiene Ortega del CICIMAR. La estacionalidad del picudo y de otros peces no ha cambiado a lo largo de 25 años. Sigue habiendo peces de pico, sigue habiendo especies de pesca deportiva. Entonces, nosotros no podemos asumir que en 10 años va a haber una disminución de peces de pico o de otras especies, o va a haber un incremento. Sin embargo, la elasticidad de la tasa de captura es positiva, de 0.76, si mal no recuerdo. Entonces, si hay un incremento en la abundancia, pues va a haber un incremento en la probabilidad de las visitas. Pero sería muy aventurado decir que
utilizar valoración contingente o cualquier otro tipo de método distinto para tratar de modificar las tarifas de acuerdo a nuestra percepción. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor Hernández. Gracias. Ahora pasamos a nuestra segunda panelista, que es la licenciada Maritza Gómez, de la Universidad de Turabo de Mayagüez, con su tema Valoración económica de las transformaciones antropogénicas del río Gurabo en el este de Puerto Rico. Muchísimas gracias. La Universidad del Turabo está ubicada en el área este de Puerto Rico, ¿verdad? Que ella menciona que es de Mayagüez, pero realmente está ubicada en Gurabo, en el área este de la isla. Así que básicamente tengo ahora mismo mi candidatura al programa doctoral de Ciencias Ambientales, así que ya prontamente estaré en esas filas de graduaciones, ¿verdad? Así que sí, en eso esperamos. Mira, lo que te quiero presentar son más bien como unas pinceladas, ¿verdad?, de lo que pretendo hacer en mi trabajo de investigación. Básicamente te voy a presentar, ¿verdad?, mis objetivos. ¿Verdad? Déjame presentarte mi agenda en la mañana de hoy. Te tengo una pequeña introducción, vamos a ver unas definiciones que todos las conocemos, pero es simplemente para repaso, ¿no? Un marco teórico, voy a presentarte mi propósito de estudio, cuáles son los problemas que estamos viendo en este río, mis objetivos, y voy a darte un poco de descripción del lugar y unas pinceladas de un estudio preliminar que he estado haciendo en términos de crecimiento urbano alrededor del río Gurabo. Para comenzar, ¿verdad?, y darte básicamente pues unas definiciones y como te dije, como un repaso. Servicios de ecosistemas son definidos como el beneficio de la población humana que deriva directa o indirectamente de las funciones de ecosistemas. Por lo tanto, las funciones de ecosistemas es el proceso biológico, geoquímico y físico de los componentes que toman lugar dentro de un ecosistema. En términos de análisis costo-beneficio, ¿verdad?, son unas estimaciones matemáticas de valor equivalente en dinero de los beneficios y costos de cualquier proyecto para la comunidad. Algunos ejemplos de estos proyectos pueden ser presas, carreteras, pueden ser la formación de programas o sistemas de salud. Cuando hacemos y hemos estado hablando, ¿verdad?, de problemas ambientales, uno de los temas controversiales hoy en día es la relación que hay entre los recursos naturales y los beneficios ecológicos que provee el impacto de actividades humanas en los ecosistemas. Muchos de estos ecosistemas, ¿verdad?, han sido dañados y destruidos por causas naturales, más como Puerto Rico, ¿verdad?, que estamos en una zona del Caribe donde ahora mismo lo que nos apremia son los famosos huracanes, ¿verdad? Ya hemos comenzado esa temporada de huracanes y los que somos puertorriqueños, ¿verdad?, pues sabemos que hemos sido afectados grandemente pues, con estos fenómenos y otros fenómenos que nos han pasado por la isla. Y también, obviamente, ¿verdad?, la destrucción por causas antropogénicas, que a veces son irreversibles, como por ejemplo el crecimiento urbano, que lo hemos estado viendo a través de los últimos años. Sin embargo, en la lista de Constanza, ¿verdad?, de estos servicios de ecosistemas, él los categoriza en unos pequeños grupos. 6 son considerados que tienen una gran importancia en estas áreas urbanas: la filtración de aire, la regulación de los microclimas, la reducción de los ruidos, los drenajes para el agua de lluvia, ¿verdad?, el control de agua, y los tratamientos de aguas residuales y los valores culturales. Te estoy mostrando también aquí en este diagrama, de acuerdo al Millennium Ecosystem Assessment, ellos han establecido más bien no 17 grupos de ecosistemas, sino que lo han querido reagrupar en 4 servicios muy importantes: el servicio de provisión, el servicio de sostenimiento, el servicio cultural y el servicio regulatorio.
y todos los demás sistemas que están asociados a cada uno de ellos. Si te fijas también en este diagrama, ¿verdad? Que también nos los está ofreciendo el Millennium Ecosystem Service. Fíjate que tenemos que del principal servicio de ecosistema, que es el de sostenimiento, vemos que dentro de él está la función del ciclo de nutrientes, la formación del suelo y todo lo que apoya, ¿verdad?, los diferentes grupos. Y las flechas, mientras más anchas y más oscuras, son los que ellos están apoyando, ¿verdad?, a nosotros como seres humanos. Si te fijas, la más extensa, ¿verdad?, son los materiales básicos para la vida, ¿verdad?, que tenemos aquí, suficientes nutrientes para alimentos, etc. La evaluación económica de los daños ambientales a los ecosistemas pueden ayudarnos a tomar decisiones en términos de beneficio, conservación, recreación de la biodiversidad y medio ambiente y sociedad. Fíjate que el doctor Víctor, una excelente presentación que nos acaba de hacer, cómo es que él ha presentado en su trabajo la decisión, ¿verdad?, en términos recreacionales, unos costos, unas valoraciones, ¿verdad? El análisis costo-beneficio fue propuesto en el 1936 para que fuera integrado al Acta de Control de Inundaciones de Estados Unidos, porque en ese momento Estados Unidos estaba sufriendo un sinnúmero de inundaciones causados por causas naturales. La Agencia de Protección Ambiental, por sus siglas en inglés EPA, ¿verdad?, establece que si los beneficios exceden a los costos estimados, entonces cualquier proyecto bajo evaluación que envuelve control de inundación, esto podría ser viable. Tomando entonces, ¿verdad?, eso como ejemplo, quiero mostrarte, y voy a pasar un poquito más hacia adelante, toda una configuración cuando hablamos entonces de valores totales económicos, los valores de uso y no uso, y todos los métodos económicos existentes, los cuales nosotros podemos aplicar para hacer entonces un análisis costo-beneficio y entonces hablar de dólares y centavos. ¿Qué está pasando entonces en mi pueblo? ¿Qué pasa entonces en el río de Gurabo? Mira, algunos problemas ambientales en Puerto Rico pueden ser clasificados como crecimiento poblacional en el pasado, porque no te puedo decir que ahora estamos en un crecimiento poblacional, porque lamentablemente por la situación económica y política, nuestro país, la gente se nos está yendo. Así que en un pasado sí estamos hablando de un crecimiento poblacional. La disminución de la capacidad de los reservorios de agua, y eso lo sabemos, Puerto Rico está pasando actualmente una sequía severa en el área este de la isla, donde tenemos 3 reservorios, ¿verdad?, el de Sidra, el de La Plata y el lago Carraízo, donde por esta sequía han disminuido, y eso en las noticias lo hemos estado viendo, ¿verdad?, los puertorriqueños que vivimos aquí, y eso ha sido noticia a nivel Latinoamérica. La contaminación de los vertederos y la deforestación. Ustedes saben que de tantos vertederos que tenemos, 5 todavía están bajo la lupa por la agencia de la EPA, donde están en peligro están amenazados para ser cerrados por la alta contaminación que tenemos en nuestros vertederos. Y la deforestación causada por el urbanismo. La sobrepoblación ha dejado a Puerto Rico con unos aumentos de deforestación y en ocupación de suelos agrícolas para la construcción de viviendas y edificios. Esta situación causa otras condiciones ambientales como la erosión del suelo, la contaminación de los ríos y los reservorios de agua y la contaminación de aire. El reservorio de Carraízo, ¿verdad? A los últimos años se han hecho varios estudios donde tiene un alto % de sedimentación en este lago Carraízo, que para poder dragar es mucho más costoso, pero para poder remediar toda la contaminación que guarda y acarrea esta sedimentación, mucho más alto todavía, que para términos políticos aquí en Puerto Rico, pues es preferible dejarlo como está y pasar la sequía que estamos viviendo. Ay, ¿qué dice? ¿Qué pasó? ¿El disco por aquí? ¿Este es disco, por favor? Esto es en vivo, mi gente. Ahí está. Yo creo que bueno.
cerca. Yo me quedo quietecita aquí, no. Muy bien, continuamos. Para darte entonces una ubicación exacta, ¿verdad?, de donde voy a estar realizando este trabajo de investigación. Este es la isla de Puerto Rico, ¿verdad? Nosotros estamos ubicados en este pedacito del lado oeste de la isla, estamos en Mayagüez, pero si te fijas, verás a través de toda la cordillera central, la ciudad de Cagua, y aquí está ubicada el pueblo de Gurabo, y ahí es también el río Gurabo, que comienza desde el pueblo de Juncos para llegar entonces a desembocar en el lago Carraízo, el río Grande de Loíza. ¿Okay? Así que básicamente yo vivo aquí, en mi pueblo de Gurabo, yo vivo al otro lado de la isla, así que pues por aquí estamos ubicados, ¿verdad? Si se fijan, esta es la zona metropolitana, estamos aquí en Mayagüez actualmente, y en el área este se encuentra el río Gurabo. Para mostrarte un mapa un poco más de cerca, ¿verdad? Fíjate como te mencioné, comienza el río Gurabo desde Juncos, desde el pueblo de Juncos, va atravesando todo el pueblo, atraviesa todo el pueblo de Gurabo y desemboca en el lago Loíza, ¿verdad?, también conocido como Río Grande de Loíza. Este es uno de los tributarios, ¿verdad?, que nos distribuye agua potable para la área metropolitana. El río Gurabo ha sido afectado por las construcciones de proyectos de vivienda a lo largo del río, alterando su ecosistema y dañando sus recursos naturales en los pasados 10 años. Mi pregunta de investigación: ¿cuál sería el costo de reemplazo del servicio de ecosistema a su estado original después que este ha sido dañado por actividades humanas? Básicamente lo que voy a estar observando son los cambios biofísicos que ha tenido este río, ¿verdad? Y darle una valoración utilizando el método de costo de reemplazo y hacer una comparación con el método de costos evitados. En la literatura, muchas de las literaturas nos han dicho que esto es casi imposible, que es casi difícil poder entonces llevar, no solamente era hacer podría estar utilizando cualquier otro método y nos vamos por la fácil y la tangente, pero sin embargo, para mí es un reto determinar cuál es el costo en cambio biofísico, porque ese es el que me brinda a mí el servicio, ¿ok? Así que básicamente por ahí que vamos investigando. Vamos entonces, ¿cuál es el propósito? Pues conducir un análisis costo-beneficio para estimar estos cambios biofísicos del servicio de ecosistema relacionados en la zona del río de Gurabo, utilizando los métodos de costo daño evitado y reemplazo. Obviamente los servicios de ecosistema son muchísimos, pero yo me voy a limitar únicamente y exclusivamente al ciclo de nutrientes y erosión de suelo, porque si no, no terminamos. El proyecto es muy ambicioso y es muy amplio. Si los resultados de los métodos utilizados son proporcionales a los cambios biofísicos del río Gurabo durante los años 2002 y 2012, entonces se necesita una estimación económica de cambio biofísico, un análisis costo-beneficio, para determinar la preservación o la degradación de los servicios de ecosistema que pueden ser generados por cualquier proyecto. Esto es una imagen del río Gurabo cuando cae bastante lluvia y puede salirse obviamente de su cauce y puede llegar por todos los proyectos que se han estado construyendo a lo largo del río. Lamentablemente el agua llega al pueblo y las personas que viven en la parte sur del pueblo centro se ven afectados. Entonces Defensa Civil tiene que remover las personas de allí porque el agua llega, inunda el correo, inunda las escuelas y puede inundar parte del pueblo. ¿Por eso querían? ¿Perdón? ¿Por eso querían los terrenos de la lluvia? Exactamente. Ay, eso fue doloroso, pero gracias a Dios no se lo vamos a dar. Identificar los cambios biofísicos en los servicios de ecosistema del río Gurabo con el fin de establecer marcos de referencia de investigación futura. Hasta el momento es el primer estudio que se está haciendo a nivel de Puerto Rico de esta índole. Evaluar y asignar un valor económico de cambios biofísicos del río Gurabo mediante un análisis costo-beneficio, utilizando, ¿verdad?, como los métodos que ya le mencioné. Cuantificar estos costos y beneficios de cambio biofísico de los servicios de ecosistemas de Gurabo. Y por último, y mucho más ambicioso,
recomendar los cambios necesarios a los documentos gubernamentales para que fuesen incorporados en leyes estatales y federales y regulaciones de las guías ambientales basadas en resultados de estudio. ¿Por qué? Porque mira, hablábamos ahorita en la conferencia que dio el doctor Aguilar, excelentísima exponencia, donde aquí en Puerto Rico, pues para poder construir ya sea una vivienda o ya sea un edificio, ¿verdad? Tenemos que seguir lo que nos llama la Junta de Calidad Ambiental, hacer un impacto ambiental. Pero en este impacto ambiental no consideran valoraciones económicas para poder decir si es viable o no una construcción de esta índole. También tenemos que hace un par de años atrás, ¿verdad? Y no tantísimo, tenemos una ley que se llama la Ley 161, que es la Ley de Permisología, donde ya no se le consulta a la gente, ya no hay vistas públicas para saber cuál es la opinión del público de cuánto me va a afectar esto a mí, esta construcción, o esta vivienda, este proyecto turístico. No sabemos, eso la ley lo evadió, lo eliminó. Por lo tanto, en esta nueva ley de permisología, simplemente nos vamos, como decimos en el buen Spanglish, bien straightforward, damos todos los permisos y construimos. Lo demás no nos importa. Voy a describirte un poco de mi pueblo para que lo conozcas. Mi pueblo se conoce como el pueblo de las escaleras. Mira las escaleras muy lindas, esta es una de las más largas. Tienen más de 300 escalones. Cuando era pequeña las subí, las bajé muchas veces. ¿Por qué tienen las escaleras? Mira, muchos años atrás el pueblo fue fundado en el 1822 y fueron a vivir, ¿verdad? Españoles al área. Y entonces, dada la casualidad que por las lluvias, tormentas, el río se inundaba, entraba a todo el valle. ¿Y qué pasaba con la gente que vivía ahí? Pues perdía todas sus casas y tuvieron que moverse a lo que le llaman el cerro. Entonces tenemos el cerro donde a través de todas las escaleras tenemos muchas casitas construidas ahí y la gente se mudó para el cerro para poder salvaguardarse de estas inundaciones. Que hoy en día no estamos muy lejos de eso tampoco. Así que Gurabo está rodeado por montañas, por el este y por el norte. El centro se encuentra en el Valle de Turabo, el valle más grande de la isla. Tiene 3 ríos, Río Gurabo, Río Valenciano y Río Grande de Loíza. El río Gurabo es uno de los principales tributarios de agua superficial del Río Grande de Loíza. Básicamente, ¿verdad? El trabajo, como te dije, es un poco ambicioso porque básicamente lo que quiero mirar y apuntar son a los cambios biofísicos. Comenzando entonces viendo un poco sobre mi pueblo y ver cómo ha ido creciendo en los últimos años en términos urbanos y cómo vemos, ¿verdad?, cómo ha ido afectando este río. Esto fue un pequeño estudio que hice de desarrollo urbano del municipio de Gurabo desde 1977 al 2007. El río básicamente pasa por aquí. Si se fijan, todo lo que es rojo es lo que se ha estado expandiendo, ¿verdad? Toda la zona urbana. En el 2007, el verde corresponde al 2002 y lo que es más blanco, ¿verdad?, corresponde al 1977. O sea, mi pueblo, y si te presento el actual, que lo tengo por ahí ya mismito, sí ha crecido bastante en términos urbanos y ha afectado el cauce del río de Gurabo. Esto es un mapa tomado de Google Earth, ¿verdad? Recientemente este mapa pertenece cómo está, ¿verdad?, ahora mismo el río, el pueblo. Este es el río de Gurabo, si se fijan, y cómo es que ha ido creciendo en términos urbanos. Esta foto es del 1994. Si se fijan, miren el río por aquí. Muy bonito. No hay muchas viviendas. Esta es una toma del 2004. Fíjense cómo va el río Gurabo, cómo ha ido cambiando. Tenemos entonces esta otra mega urbanización aquí. Y ya esta imagen es del 2013, Gurabo, el río Gurabo, como entonces también ya se ha estado construyendo otras urbanizaciones que ya no existían. Y actualmente tenemos otras cercanas
ya aquí al lado del río, hay una urbanización que se conoce como Ciudad Jardín. Esta, como vuelvo a mostrar, este es del 1994, miren el río por aquí, el barrio Celada, ¿verdad? Y actualmente, 2015, tengo todo el río de Gurabo. Aquí ya ustedes ven cómo se ha ido haciendo el desparrame urbano a través del río. Así que, básicamente, ¿verdad? Pues hemos visto que a través de los años el desparrame urbano ha sido notable en Gurabo, todavía aún sigue siendo notable, porque ahora mismo todavía siguen varias construcciones. El pueblo ha estado en lucha por otras urbanizaciones que han querido hacer, que han querido destruir unos cuantos lugares donde tenemos unos buenos bosques excelentísimos, pero el pueblo sigue, ¿verdad? Tratando de evitarlo, y con este proyecto pues queremos ver de qué manera evitar que se siga dañando más nuestro ambiente. Por último, quiero dejarte esta cita. Como muy bien se ha mencionado, la encíclica del Papa Francisco, que está, yo creo que ha sido muy acertada en este momento histórico donde nos estamos viviendo a nivel mundial, donde debemos proteger todos nuestros recursos. Y cito al Papa Francisco y dice en su encíclica: hemos crecido pensando que éramos propietarios y denominadores autorizados a explorarla, refiriéndose a la tierra. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en el sentido de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra, que gime y sufre dolores de parto. Con este pensamiento, ¿verdad?, te dejo. Preguntas, recomendaciones, bienvenidas todas. Paso entonces al panel. Allá. Gracias. ¿Tienen preguntas? Primero la señora y luego usted. Sí, buenas tardes, creo yo. Yo quería hacer una pregunta, ¿verdad? Me trae la preocupación, mirando así un poquito lo del mapa y los planos, me estoy preguntando si para Gurabo, para el municipio de Gurabo, no tienen un plan de ordenación territorial, porque en el 1993, por allá, se emitió la ley de municipios autónomos, y para ser municipio autónomo había que desarrollar un plan de ordenamiento territorial, y precisamente en esos planes de ordenación territorial, por el caso que yo conozco, el de Ponce, ¿verdad? Allí se refleja o se dejó plasmada las zonas de preservación, y entonces observo y miro que según las fotografías y los mapas que ha presentado, las urbanizaciones han estado invadiendo. Entonces yo no sé, me encantaría ver ese plan de ordenación territorial, porque de entrada, digo yo como urbanista, lo primero que uno hace es preservar las zonas, lo de los ríos, las cuencas, ¿verdad? Y entonces me sorprende bastante, ¿verdad?, que tengan esta lucha. Entonces la otra también que quería expresar un poquito es que hay una pugna, ¿verdad?, cuando uno trabaja un plan de ordenación y uno plantea las zonas de conservación. Realmente los desarrolladores y las personas que están en el gobierno pues siempre mencionan que uno quiere que no se construya nada, y eso no es verdad, porque por ejemplo aquí usted plantea que uno de los problemas ambientales es el crecimiento poblacional en el pasado, y yo diría que precisamente el crecimiento poblacional, especialmente en Puerto Rico, no es un problema. El problema es el tipo de urbanismo que se ha desarrollado, que no ha sido controlado, ¿verdad?, y que no se ha organizado. O sea, hay tantas ciudades muy pobladas que realmente guardan armonía y se respetan los espacios que hay que preservarlos. Yo entiendo que es una lucha bastante fuerte, ¿verdad?, que hay que hacerla, pero que y también entiendo que Puerto Rico no tiene, digamos, ciudades sobrepobladas. Y sigo insistiendo que el problema es la falta de un
urbanismo, un desarrollo urbano apropiado, consciente, ¿verdad? Y también quiero decirle que este tipo de trabajos, a mi modo de ver, son muy valiosos, vale la pena hacer mucho de esto porque van agregando sus granitos de arena, porque aquí yo entiendo, desde mi punto de vista, lo fundamental es ese plan de ordenación territorial. Si no está bien trabajado el plan de ordenación territorial a nivel municipal, y no se diga a nivel de isla, nada podemos ganar. Solamente estaríamos luchando con nuestras aportaciones, pero no podemos ir más allá. Totalmente de acuerdo con usted. Para contestar tu primera pregunta, sí, Gurabo tiene un plan de ordenamiento, pero desde 1991-94, que fue que se estableció y no ha vuelto a tener una revisión. Por lo tanto, por eso es que, y voy a hacer referencia entonces con lo que ha sucedido con lo de extensión agrícola, donde ha querido utilizar estos terrenos para seguir expandiendo. Por lo tanto, el plan de ordenamiento, cuando yo hice este pequeño estudio y lo voy a estar incorporando en mi trabajo, no se ha revisado. Por lo tanto, esas zonas, hay varias zonas en el pueblo de Gurabo, donde ahora mismo, por ejemplo, en el barrio Hawaiano, hay una zona extremadamente verde, totalmente verde, que me atrevería a decirte que es el pulmón de Gurabo. ¿Pero está preservado en el plan de ordenación o no? No está preservado. ¿Y no cómo está preservado? ¿Qué tipo de uso de suelo no tiene? está preservado, lo querían construir en 2 mega urbanizaciones. ¿Qué tipo de uso de suelo tiene esa área? Excelente pregunta, porque todavía no se ha contestado y en el plan de ordenamiento no dice tampoco el uso que tiene. No puede ser. Un plan de ordenación debe estar. Que tenemos un plan de ordenamiento, sí, pero ha sido un plan de ordenamiento muy viejo que aún todavía no tiene una revisión actual. Entonces, estos terrenos donde se querían construir 2 mega urbanizaciones, que la comunidad tuvo que luchar para dejar saber, mira, tenemos hasta aves endémicas en este lugar, no podemos construir. Entonces, no se ve contemplado esa zona. Y me atrevo a decirte que es el pulmón del aire de Gurabo, una zona hermosísima. Y querían construir unas urbanizaciones que hasta escuelas internas y centros comerciales querían hacer dentro de esta mega urbanización. ¿Puede irse para Estados Unidos? Bueno, como está Ciudad Jardín en Gurabo, que el pueblo lamentablemente, ¿verdad? Ustedes saben que los pueblos siempre se les pone sobrenombre a las cosas, ¿no? Le dicen Ciudad Fantasma, porque compran, pero me fui, adiós, bye, no conseguí trabajo, me tengo que ir. O sea que hay un problema que arrea a otro. Así que, y en el segundo punto que menciona, estoy totalmente de acuerdo contigo, el crecimiento poblacional, cuando lo menciona en el trabajo, más bien me refería en términos entonces de mi pueblo, ¿verdad? Que ha ido creciendo, porque también hay otro factor que ha hecho que gente del área metro se haya mudado a mi pueblo por factores de criminalidad y otros factores quizás también económicos que se han querido entonces mover y la población ha aumentado en mi pueblo. Pero sí, totalmente de acuerdo contigo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, me gusta mucho tu investigación, está muy interesante. Apenas son pinceladas, Sí, apenas estoy pero el comenzando, por eso tema menciono que general no está bastante atractivo. Me voy a tomar la libertad de darte algunas recomendaciones, ya que preguntaste por ellas, ¿verdad? Claro. Posiblemente una forma de hacer la investigación más rigurosa y más atractiva, diría yo, sería también, porque por lo que me fijé, te estás enfocando más en el área de, digamos, valores de uso, ¿verdad? Directo, ¿verdad? Si pudieras medir de alguna forma los valores de no uso, como por ejemplo cuánto dinero la gente está dispuesta a pagar para que futuras generaciones tengan el acceso, o existencia, ¿verdad? Se pudiera tener un problema que quizás por calidad en el futuro no lo podamos usar, ¿verdad? Sería interesante también medir valores de no uso, quizás incorporando algún estudio de valoración contingente. Y en esa forma tú pudieras hablar de un valor económico total en vez de parcial, por ejemplo. Claro, eso tiene sus pros y tiene sus contras, ¿verdad? No escuché mucho de la logística del estudio, pero no estoy seguro si van a hacer entrevistas cara a cara y si hacen valoración contingente,
tendría que hacer entrevistas cara a cara. En términos de los métodos que voy a estar utilizando, no va a ser entrevistas, es básicamente un estudio matemático, porque lo voy a estar haciendo basado en datos retrospectivos que ya las agencias de aquí del país, tanto la Consejería Ambiental como la USGS, ya tienen unos valores biofísicos, que entonces eso es lo que voy a estar tomando y voy a estar traduciendo por lo tanto voy a tener que establecer, ¿verdad? Y en eso estoy trabajando, establecer un modelo matemático donde me pueda hacer una transferencia en términos de concentraciones versus dólares y centavos. O sea que como te mencioné al principio, es un trabajo bastante ambicioso porque me tengo que buscar y recurrir un poco más en términos matemáticos, ya sea regresiones lineales, ya sea series de tempo, donde yo pueda establecer entonces esa ecuación final y decirte, mira, este cambio en biofísico, ya sea de nitrógeno, fósforo o este % en términos de erosión de suelo, vale tanto. Entonces lo que iba a decir era, eso era uno, ¿verdad? Lo más bien de la metodología, y lo otro es que los costos evitados, ¿verdad? Son muy, hasta cierto punto quizás a uno le ahorra un poco de tiempo, no que son menos, ¿verdad? Sino que son iguales de buenos, pero de esto quizás podemos hablar ahorita cuando salgamos. Claro que sí. Pero las variables que se toman en consideración deben ser ahí rigurosamente analizados de forma que realmente explique la variabilidad completa de los números, ¿verdad? No vaya a ser que te quedes con una, digamos, variabilidad muy pequeña comparado con el efecto total que puede tener. Pues al final de la exponencia, ¿verdad? Pues nos reunimos afuera, nos esperamos y hablamos un poquito más, claro que sí. Llegó nuestro tercer recurso, así que vamos a pasar un momentito. Muchísimas gracias. Gracias. La doctora Nora León de la Universidad Nacional de Colombia con el tema valoración de los servicios ecosistemáticos en áreas estratégicas. Bueno, muchas gracias. Tal como ya lo señalaban, entonces yo voy a compartir con ustedes pues un proceso investigativo que lleva ya prácticamente se cerró, continuó otra etapa, cerca de 2 años, con un grupo interdisciplinario. Entonces, lo que voy a compartir con ustedes es la valoración social de los servicios ecosistémicos de áreas estratégicas, señalando que las áreas estratégicas para nuestro territorio son los páramos. Son áreas que están por encima de los 2.500 y 3.000 metros. En el mundo solamente hay 8 países que poseen estos ecosistemas y para nosotros son muy importantes en el entendido en que allí se generan una gran proporción de servicios ecosistémicos y particularmente los de regulación hídrica. Pues los objetivos, pero solamente me voy a remitir a señalar el objetivo central, que era la caracterización socioeconómica y cultural de 2 áreas de páramos y realizar la valoración social. Por supuesto, la indicación un poco del área, son 2 áreas de páramo, como les decía, páramo igual que en el Chad y el altiplano cundiboyacense, con 2 procesos un poco diferentes en cuanto a qué fue lo que hicimos desde la perspectiva propiamente metodológica inicialmente y un poco dando secuencia a la persona que me antecedió, pues las principales discusiones que dimos al comienzo tienen que ver un poco con los marcos teóricos, el tema del valor en economía y por supuesto que aquí este es un enfoque desde la economía ecológica. Por tanto, el tema de la valoración era una de las principales discusiones y en segundo lugar, esa articulación de las discusiones teóricas con el encadenamiento propiamente metodológico y en la metodología optamos para ser coherentes con la economía ecológica con toda la propuesta de Giuseppe Munda en torno a la valoración multicriterial y multidimensional. En segundo lugar, pues había necesidad de hacer una caracterización desde el orden social. Aquí, por supuesto, los otros colegas del área social hacen unas buenas contribuciones, sobre todo para esa caracterización soportada en la parte de redes y en todo el tema de la percepción desde los diferentes actores con miras a poder generar una información que pudiera articularse a ese modelo general de valoración multicriterial de los servicios ecosistémicos. Luego, pues obviamente la configuración de una serie de instrumentos que van desde la cartografía social, que van desde los talleres que se hacen con los diferentes actores sociales, los recorridos de campo, etc. Y finalmente toda la propuesta de orden espacial que trataba de alguna manera de recoger
el modelo general, pero llevándolo a la singularidad de lo espacial. Además, porque como allí también encontramos una buena proporción de información difusa, uno de los mecanismos era a través justamente del sistema de información georreferenciado y que incorporara ese método de lógica difusa que nos iba a entregar una información sobre todo en lo biofísico para complementar la valoración multicriterial. Un poco este es el modelo como general para observar pues, que el punto de partida y de llegada es la valoración de esos servicios ecosistémicos. Obviamente casi que imposible valorar todos los servicios ecosistémicos que tienen estas áreas estratégicas y nosotros optamos por 16 servicios ecosistémicos para valorarlos, evaluarlos y de otro lado pues señalar que el que más interesaba era el de la regulación hídrica. Señalar que hay una evaluación biofísica que de alguna manera nos iba a entregar cuál era el estado actual de esos servicios, bueno, entre comillas servicios porque nosotros los llamamos beneficios en toda la discusión que hay de lo que es el valor que tiene que ser expresado en términos monetarios, cuando definitivamente en la parte biofísica nosotros hacíamos una aproximación a otras unidades que no fueran exclusivamente las de tipo monetario. Esa evaluación biofísica nos entrega entonces una oferta y un estado actual de esos beneficios ecosistémicos y luego nos parece importante, por medio así nos exigía, la valoración desde la perspectiva social, donde definitivamente los diferentes actores nos entregaron una información muy valiosa que no teníamos. Obviamente aquí vamos a tener algunas dificultades porque pues la valoración no la hacen, digamos, en un periodo de tiempo y sin embargo nosotros necesitábamos un periodo de tiempo mucho más amplio para poder hacer o llegar finalmente a la valoración. Poder ubicar un poco esas percepciones y generar una información, porque el modelo no era entregar el modelo por el modelo, sino que tanto detrás de esa propuesta se podían generar una serie de insumos para quienes toman decisiones, particularmente en el ordenamiento territorial. Interesaba también otro elemento y es que en Colombia se viene dando esa definición de las áreas estratégicas para poder definir el uso de esas áreas por los conflictos que se presentan frente a ello. Entonces, estamos como en ese momento en el cual se van a definir unas áreas, unas cotas, y a partir de esas cotas hacia arriba, obviamente van a ser zonas que no se pueden tocar, zonas que no se pueden intervenir, que no se les puede dar otro uso sino la conservación. Dada la relevancia que tiene la regulación hídrica, la fijación de carbono en el suelo y otra serie de servicios ecosistémicos que tienen estas áreas. Entonces, bueno, varios momentos de lo que es la evaluación multicriterial. Inicialmente, pues una matriz que deberíamos identificar a partir de esa caracterización. Yo voy a hacer como grandes momentos esa caracterización social, cultural y económica de las dos áreas, objeto de trabajo. Al final íbamos a generar una serie de mapas de actores. Luego encontraríamos lo que es la participación de esas metodologías para poder caracterizar e identificar todo lo que es la percepción que tienen los diferentes actores sobre los diferentes servicios y beneficios ecosistémicos, su estado actual y a futuro qué podía pasar con ellos. Esa evaluación es de tipo multicriterial y luego entonces nos encontramos un poco hacia otros elementos que nos van a llevar a identificar algunos temas de gobernanza en lo ambiental para el área. Bueno, de ahí yo saltaría luego a todo lo que es esa evaluación multicriterial que nos recogería todas estas variables, tanto biofísicas como sociales, para poder definir ese estado y el posible manejo que se podría hacer de estas áreas. Este esquema lo que nos representa es un flujo de cómo se vienen realizando esos, cómo se desarrollan los servicios ecosistémicos y cuál sería la evaluación y la valoración que nosotros podríamos hacer de ello. Entonces, nuevamente, como haciendo esa caracterización desde esos componentes que son fuertes o fueron fuertes para nosotros, ese valor social que le asignan las comunidades y los diferentes actores sociales allí presentes a través de toda una historia, a través de un tiempo, y ahí entonces acudimos a lo que fue esa valoración multicriterial. Luego, cuáles son esas funciones que tienen esos servicios ecosistémicos, porque dependiendo de las características de los servicios y del estado de los mismos, entonces podríamos ubicar una generación de beneficios o de servicios ecosistémicos. Pudimos ver en unas trayectorias que se hicieron a través de la restitución de las imágenes satelitales en diferentes momentos, en cerca de unos 20 años,
se vieron cuáles fueron esas características, esas transformaciones que se operaron en el territorio, que tanto ante esos conflictos que se dan por los diferentes usos del suelo, áreas que realmente fueron presionadas por la expansión de la frontera agrícola, áreas que han sido y siguen siendo en este momento muy presionadas por el tema de minería, que es muy importante en nuestro país en este momento, que tanto ello ha venido disminuyendo, deteriorando, alterando los servicios ecosistémicos de esas áreas hasta darnos una nueva oferta, y que tanto desde la visión de la integralidad que tienen los ecosistemas podríamos hacer ese balance de esa oferta total, sobre todo en el tema del agua. Que tanto también esos territorios se vuelven más vulnerables ante los desequilibrios que nosotros identificamos. Bueno, estas son algunas de las veredas que corresponden a los municipios del área objeto de trabajo. Esta es una síntesis muy apretada de cómo es que se dan esos flujos y esas interacciones en todo el tema de la regulación hídrica en la zona. Yo no la voy a detallar porque aquí me quedaría, pero señalando que uno de los mecanismos a los cuales nosotros acudimos fue al trabajo de las microcuencas para poder hacer esos balances de oferta total y de ofertas parciales. Señalar aquí algunas de las actividades que vienen presionando sobre esos territorios, fundamentalmente las actividades agropecuarias, por la presión para la producción de alimentos, particularmente de toda la colonización papera, la presencia también de algunas transnacionales en la producción que tiene que ver con estos tubérculos. Un poco esta diapositiva lo que intenta demostrar son los cambios que se han venido dando en el uso del suelo. Ahí solamente tomé el corte de 1977 hacia acá, comparando las dos áreas de páramo, y seguramente cuando ustedes van a mirar cada uno de los ítems llegaremos a la conclusión de que quizás el más intervenido es el altiplano cundiboyacense, y donde todavía podemos registrar algunas características prístinas de algunos de estos ecosistemas es efectivamente el Iguaque y Merchán, y es donde nosotros creemos, o la investigación nos dio, que es por donde podríamos definir algunos planes de manejo para recuperación de algunas de estas áreas. En el caso de la otra zona, nos quedan apenas pequeños relictos de páramo que van a demandar altísimos costos para su recuperación. Entonces, algunas cifras, esta cartografía tiene como objetivo poder identificar lo que son áreas de gran concentración de la actividad agrícola y pecuaria, pero sobre todo agrícola, y cómo se van solapando sobre áreas que es donde están asentados donde están los ecosistemas estratégicos. Entonces nos preguntamos qué pasa allí cuando realmente estas actividades han y siguen afectando estas áreas. Entonces yo aquí un poco como para mirar cuáles son las actividades que ya señalábamos agrícolas en la parte ganadera, sobre todo con una destinación a la producción lechera, y aquí está la actividad minera que de manera agresiva viene expandiéndose en estas áreas, y el gran problema que nosotros tenemos en Colombia, a diferencia de lo que pasa en Chile o lo que pasa incluso en Perú y aún en parte de Bolivia, es que efectivamente nuestros recursos no están, digamos, todos a cielo abierto, sino que están, digamos, a grandes profundidades, pero están debajo de lo que son nuestras áreas estratégicas y las áreas que desde el punto de vista biótico hemos considerado de altísima biodiversidad. Entonces el problema es cuál es la decisión que tomamos frente a su uso, frente a los requerimientos de tipo económico, un poco aquí los dos altiplanos. Pero la gran conclusión que nosotros sacamos es que definitivamente el valor que se le asigna al recurso ya cuando se comercializa no incluye el valor del recurso natural. Ahí dejamos como una pregunta muy fuerte. Y en segundo lugar, que las regalías que generan la actividad para nada lograrían compensar siquiera el deterioro a que han llegado estas áreas. Bueno, yo me salto un poco acá. Estas son características que tienen que ver con la situación social de las comunidades que han estado vinculadas a ella. Aquí ya algunos de los resultados. Entonces, las funciones ecosistémicas que vienen soportando la provisión de los servicios ecosistémicos, particularmente los atados a la generación, digamos, de la regulación hídrica que se requiere aguas abajo para muchas actividades económicas y sobre todo para algunos asentamientos importantes que corresponden a ciudades principales. Entonces yo solamente resaltaría de allí pues todo el tema del agua,
y no solamente el agua superficial, sino los acuíferos que también entregan una buena proporción de agua a los asentamientos humanos. Bueno, aquí la concentración, lo que nos fue dando como resultado del modelo, cuáles son esos valores más altos de las funciones en cada uno de las áreas que tomamos como trabajo para mirar ellas cómo se distribuyen en ese territorio, y observamos, por ejemplo, que en el caso del altiplano cundiboyacense, pues realmente casi que están ausentes una de las funciones ecosistémicas que nosotros señalamos para el páramo. Es el que está más intervenido, es un páramo antropizado, y bueno, tendríamos que hacer grandes esfuerzos para poder recuperar algo de lo que se ha perdido. Bueno, ya aquí realmente la convergencia de varias de esas funciones, pero de los servicios ecosistémicos, pero atados a las subcuencas, y ahora expresado ya en términos de esas subcuencas, cómo se vienen dando esas funciones y lo que se ha venido deteriorando en las más importantes. Sin duda aquellas que tienen que ver incluso con una zona de transición que va más allá del departamento de Boyacá hacia el departamento de Santander, donde hay un mayor deterioro y donde hay una fuerte presión de las comunidades y de las actividades económicas. Un poco aquí es el flujo de los servicios ecosistémicos, mirando qué tanto se ha venido deteriorando. En la medida en que nosotros lo vemos con esos matices hacia el amarillo y hacia el café, son áreas que pues, están más deterioradas en cada uno de los servicios ecosistémicos que allí podemos observar. Y bueno, estos fueron los que estuvimos identificando con todos los actores sociales presentes en la zona. Aquí la matriz que nos dio de esa valoración que hacen las comunidades, que hacen otros actores, frente a lo que es esa oferta efectiva que nosotros tendríamos en la zona. Por supuesto que nos preocupa no solamente por el tema de la biodiversidad, por el tema digamos, de la relativa estabilidad que puede tener la zona desde lo biofísico, sino también que tanto esto puede estar afectando los niveles de bienestar de las comunidades que dependen directa o indirectamente de esos servicios ecosistémicos. Ustedes no imaginan la población que depende de estos servicios ecosistémicos, incluso una ciudad como Bogotá, una gran capital de cerca de 9 millones de habitantes mal contados, también requiere este servicio de regulación hídrica. Entonces, ¿qué tanto tenemos que tomarla de cuencas que están bastante distantes de la ciudad capital? ¿Qué sacrificio se hace y se presiona sobre esos municipios que son los que tienen efectivamente el recurso? Un poco acá es para mirar cuáles son esos impulsores directos e indirectos que han llevado, digamos, a esa pérdida de los servicios ecosistémicos. Vuelve a salir allí la actividad agropecuaria y minera como las que más presión vienen haciendo sobre ella. También hay algunos criterios y algunas causales que tienen que ubicarse desde el orden indirecto. Y por supuesto aquí vienen apareciendo también otra serie, digamos, de actividades, sobre todo la turística, que viene también presionando sobre esas áreas. Entonces ahí podremos observar las áreas superiores son las que todavía aún tienen áreas que se pueden gestionar, que se pueden orientar a través de una serie de mecanismos de conservación, pero efectivamente hacia la parte sur del área objeto de trabajo tiene muchas dificultades. Aquí se comparan las dos áreas para mirar qué tanto se ha perdido y la evolución a través de ese periodo de tiempo, que se ha perdido de páramo, que se ha perdido de bosque, que realmente se ha ampliado como frontera agrícola y áreas dispuestas para la agricultura, pero que en el mediano y en el largo plazo van a tener efectos sobre los niveles de productividad que allí se cierren. Bueno, aquí es un poco para mirar qué tanto las coberturas vegetales han venido cambiando, llevando incluso algunas alteraciones a nivel de clima local y regional. Bueno, aquí es la presión misma que ha hecho la agricultura sobre el área, teniendo en cuenta las subcuencas. Esta es nuevamente para asociarlo a algo que ya habíamos señalado anteriormente, de las áreas que tienen una mayor presión, que están realmente ya en una situación bastante complicada o tendrían que hacer inversiones demasiado altas, mucho más allá del pago por servicios ambientales para recuperarlas. Este es un trabajo que hicimos con la comunidad en las diferentes formas, digamos, de como ellos observan esos servicios ecosistémicos, no solamente los de regulación, hay unos importantísimos de aprovisionamiento, y recordando que en el tema del agua no solamente es para las actividades económicas, sino para la vida misma. Entonces, bueno,
ahí están los comparativos para que podamos observar realmente cuáles están en una situación absolutamente de deterioro, donde recuperarlos va a ser muy complicado. Esa matriz entonces nos entrega qué tanto la población viene valorando, identificando los diferentes servicios ecosistémicos que se evaluaron, y esta es la matriz final que nos entrega, digamos, y espacializa los grandes conflictos ambientales, particularmente asociados a los servicios ecosistémicos que se dan en el área. Esta es bien interesante porque la construimos con los diferentes actores. Y finalmente, ya como a manera de conclusión, que tanto después de entregar toda esta información, de recorrer estas áreas, llegamos definitivamente hacia la necesidad de conservar o de inducir algunas políticas y algunas estrategias que tengan que ver con un manejo, entre comillas, de esas áreas. Hay necesidad de repensar ese modelo institucional, y aquí va más allá de la institución formal, de lo normativo. Son las instituciones no formales que son las que en estos territorios pueden tomar mejores decisiones en torno a lo ambiental, porque son las comunidades las que conocen y reconocen y han construido su propio territorio. Y finalmente, que tanto desde la autoridad ambiental, desde las autoridades locales y regionales, sería factible hacer una coherencia entre la conservación y posibilitar también las actividades económicas que puedan ser plausibles en esos territorios. Realmente gracias. Brevemente, soy Christopher Papadopoulos, un catedrático aquí en Ingeniería, y tenemos un grupo de investigar el uso de bambú. ¿Puede comentar brevemente en el rol de los bosques de bambú en Colombia como parte de la ecoeconomía? ¿Los bosques, dices tú? Los bosques de bambú. Bambú. Bueno, nosotros no los clasificamos así, sino en general bosques. Colombia es uno de los países por su ubicación y por su geografía que tiene mayores posibilidades de esa conservación. Tenemos dos zonas importantísimas, una en la Amazonia, que es esa gran cuenca que se comparte con Perú y que se comparte también con Brasil. Pues allí también se han dado, digamos, unos procesos de expansión sobre esa área, pero creemos que allí hay una alta conservación de ellos. En el área de Chocó, que es nuestra otra área selvática, sin embargo, allí han llegado una serie de transnacionales que han inducido unas transformaciones muy fuertes. Incluso la extracción no se hace a nivel superficial, sino se hace desde la altura a través de verdaderas naves, que es de donde los extraen de acuerdo, digamos, a una definición y una programación que ellos tienen. Pero también tenemos bosques en nuestras áreas andinas, una de las que yo acabé de mencionar. Son bosques ya bastante intervenidos, pero hay una gran proporción todavía de bosques nativos. Señalando que de alguna manera algunos de estos bosques también se han visto afectados por todos los modelos de ganaderización que se han venido dando en el área, y en otra relación con todo lo que es la expansión de hidrocarburos, especialmente en los llanos orientales. Es algo que tenemos que cuidar mucho. Sí. Sí, en uno de los pagos que tenía ya, había estos señales de mano, no bajo, muy bueno, algo así. Me parece una cosa muy buena que puedes usar con la gente de los campesinos. Y me gustaría saber, ¿no?, qué tipo de pregunta estaba usando en las encuestas, cuántas personas participaron, cómo reaccionaron con el uso de estos símbolos. Bueno, gracias por esta pregunta interesante. Sí, nosotros hicimos diferentes talleres con las comunidades. Pues tenemos que decir que no es fácil acceder a las comunidades, porque no sé si en otros países de América Latina, como ocurre en Colombia, ya han sido tan atomizados por diferentes instituciones, pues que a veces también toman unas posiciones de no participación. Sin embargo, cuando nosotros vamos desde la Universidad Nacional, que es la universidad pública, hemos encontrado que hay una mayor apertura de las comunidades. Trabajar con ellas cerca de 2 años siempre nos permite tener unos vínculos más fuertes con ellos.
Sin duda es una escuela maravillosa el trabajar con las comunidades, porque pues ahí es donde como que se nos caen los discursos que a veces traemos desde la academia, donde casi que ellos nos enseñan más a veces en muchas cosas que nosotros entregarles cosas a ellos. Hay que utilizar otro tipo de metodologías. Con ellos trabajamos una construcción de matrices de recursos naturales, por ejemplo, que habíamos construido desde la universidad, pero ya después cuando llegamos a trabajar con ellos nos dimos cuenta que era más como las cuestiones simbólicas, esas percepciones que ellos tienen las que valen allí. Entonces pudimos casi que con los líderes de esas comunidades sentarnos a hacer una reconstrucción de lo que eran esas matrices. Lo mismo la parte cartográfica, les llevábamos unos mapas, unas imágenes satelitales que a ellos les gustaban, pero obviamente no es el lenguaje de las comunidades ni de nuestros campesinos. Pero los mejores mapas, las mejores cartografías las construyeron ellos, porque ellos sí saben por dónde va el río, ellos sí saben hace 10 años cuál era la vegetación nativa, le dan hasta a veces los nombres también científicos, pero también con el que ellos han entendido cómo se han construido esas áreas. Y obviamente cuando llegamos a estos talleres, a los finales, pues ya ha habido, digamos, una participación muy activa de ellos. Al principio pensamos que en esos talleres se seleccionaran por grupos etarios, pero finalmente nos dimos cuenta que interesante cuando llegábamos a los talleres y al lado del abuelo de 60, de 70 años, estaba el chico de 10, de 12 años. Entonces encontrábamos, incluso estaban otros actores sociales, además de los campesinos, estaban líderes, estaban representantes de las mismas alcaldías. Entonces hay un mayor aprendizaje porque es una construcción conjunta la que se hace. Y además porque nosotros creemos que los que pueden llevar en sus manos los procesos de transformación ambiental son los niños. Entonces esas interacciones entre los unos y los otros nos dieron excelentes resultados. Incluso porque en algunas, yo no sé si todavía pasará en otras áreas de América Latina, pero en algunos de estos espacios había algunas de las personas que aún no sabían leer ni escribir, nos quedaba mucho más trabajoso con ellos inducir estos análisis, pero cuando eran realmente gráficos, era una participación total. Y esta simbología de las manitos es una propuesta realmente de ellos, lo demás es nuestro, pero la simbología sí fue una propuesta de la comunidad. Pues gracias, doctora. Vamos a pasar a almorzar. Ahora, si hay más preguntas para los 3 recursos, los 3 panelistas que tuvimos, pueden enviarlas a conecec@gmail.com y en el subject decir a quién va referida la pregunta y con mucho gusto Conecec le hace llegar la pregunta al panelista y a su vez se le contesta.